Los números cuentan historias que van más allá de la batalla. Más de 150.000 hogares destruidos, 26 buques rusos hundidos, y una fuerza de invasión que ha perdido hasta el 90% de su capacidad inicial. Pero detrás de estas cifras hay decisiones estratégicas, fracasos logísticos y tácticas que han cambiado el curso de la historia moderna. ¿Cómo ha logrado Ucrania resistir, modernizar su ejército y convertir drones en una herramienta esencial contra un adversario aparentemente invencible? ¿Y cuál es el costo real para Rusia, no solo en el campo de batalla, sino también en sus mercados, tecnología y economía? En este análisis, desentrañaremos cada capa de un conflicto que redefine los límites del poder, la resistencia y el sacrificio. Cada dato revelará una verdad que el mundo no puede ignorar. Número 1. Destrucción infraestructural. La guerra en Ucrania ha dejado un impacto devastador en su infraestructura, transformando hogares y comunidades en sombras de lo que alguna vez fueron. Más de 150.000 viviendas han sido destruidas, una cifra que ilustra la escala del daño y la magnitud del desafío por delante. Las ciudades, que antes eran el corazón vibrante de la vida cultural y económica, ahora son un mosaico de escombros y desolación. Este nivel de destrucción ha hecho que el Banco Mundial estime que se necesitarán más de $500 millones para reconstruir lo que se ha perdido. Los edificios gubernamentales, hospitales y escuelas están entre las estructuras más afectadas, dejando a miles de personas sin acceso a servicios básicos. Además, las carreteras y puentes, esenciales para el transporte y la comunicación, han sido destruidos, complicando aún más la logística y los esfuerzos humanitarios. Sin embargo, en medio de la devastación, la resiliencia de los ucranianos brilla intensamente. Comunidades enteras han comenzado a unirse para limpiar los escombros, organizar refugios temporales y reconstruir lo que pueden con los recursos disponibles. En muchos lugares, grupos locales trabajan día y noche para garantizar que al menos las necesidades más básicas sean cubiertas. Esta unidad ha atraído la atención de organizaciones internacionales, que han proporcionado ayuda financiera y logística para facilitar la recuperación. A pesar de estos esfuerzos, el camino hacia la reconstrucción será largo y arduo. La infraestructura crítica, como las plantas de energía y los sistemas de agua potable, también han sido severamente dañados, afectando la calidad de vida de millones de personas. Las imágenes de calles enteras arrasadas y edificios reducidos a cenizas no solo son un recordatorio de la brutalidad de la guerra, sino también una fuente de motivación para aquellos que trabajan incansablemente para devolverle la vida a estas áreas. En última instancia, esta destrucción no solo simboliza el costo físico de la guerra, sino también el impacto emocional y psicológico que deja en las personas que llamaban hogar a estos lugares. Ucrania enfrenta una tarea monumental, pero su determinación para levantarse nuevamente podría ser su mayor fortaleza. Número 2. Fracaso inicial de la captura de Kiev. El asalto inicial de Rusia sobre Kiev, la capital de Ucrania, se perfiló como una operación relámpago que tenía como objetivo derribar rápidamente al gobierno ucraniano. Con una fuerza combinada de 360.000 soldados avanzando desde el oeste y el noreste a través de Bielorrusia, las tropas rusas esperaban capturar la ciudad en cuestión de días. Sin embargo, este ambicioso plan se encontró con una resistencia feroz y bien organizada por parte de las fuerzas ucranianas. Desde el inicio, las tácticas ucranianas demostraron ser eficaces. Aprovechando su conocimiento del terreno, desplegaron estrategias guerrilleras, emboscadas y defensas bien fortificadas que ralentizaron y desorganizaron al enemigo. Las armas antitanques, suministradas en gran parte por aliados occidentales, jugaron un papel crucial en la neutralización de los blindados rusos. Mientras tanto, la población de Kiev, lejos de rendirse, mostró una unidad inquebrantable, construyendo barricadas y apoyando a sus soldados en cada rincón de la ciudad. Por otro lado, los problemas logísticos de Rusia fueron un factor determinante en su fracaso. La sobreestimación de sus capacidades, combinada con la subestimación de la determinación ucraniana, dejó a sus tropas sin suministros adecuados y con líneas de comunicación vulnerables. En el terreno, las largas columnas de vehículos se volvieron objetivos fáciles para las fuerzas defensoras, quienes las atacaron con precisión y contundencia. A principios de abril de 2022, el avance ruso se estancó por completo.
Sin más opciones viables y enfrentando bajas significativas, las tropas rusas se vieron obligadas a retirarse de los alrededores de Kiev. Este revés no solo marcó un fracaso estratégico para Rusia, sino que también fue un importante triunfo moral para Ucrania. El intento de capturar la capital, que pretendía ser el inicio de una victoria rápida, terminó siendo un desastre que impactó gravemente la percepción global de la fuerza militar rusa. La resistencia de Kiev no solo frustró los planes iniciales de Moscú, sino que también inspiró al resto de Ucrania a defender su soberanía. Este episodio se mantiene como un recordatorio de que la fuerza y la determinación pueden superar incluso los desafíos más abrumadores. Número 3. Transición hacia el Donbás y la costa sur. Tras el fracaso en su intento de capturar Kiev, Rusia cambió su enfoque militar hacia regiones del este y el sur de Ucrania. El Donbás, una zona estratégica con extensas reservas minerales y una población significativa de habla rusa, se convirtió en el nuevo objetivo principal. Junto con la costa sur, esta región ofrecía una oportunidad para consolidar un corredor terrestre hacia Crimea, anexionada por Rusia en 2014. La guerra en el Donbás adquirió un carácter muy diferente al de los combates iniciales en Kiev. En lugar de avances rápidos y maniobras relámpago, esta nueva fase se caracterizó por duros enfrentamientos de artillería y pequeñas ganancias territoriales. Las tropas rusas, respaldadas por un suministro aparentemente inagotable de municiones, comenzaron a lanzar bombardeos intensivos sobre las posiciones ucranianas. Estas tácticas, diseñadas para desgastar tanto a las fuerzas como a la infraestructura del adversario, convirtieron el conflicto en un escenario de guerra de trincheras. Por su parte, Ucrania adoptó una estrategia de defensa prolongada, apoyada en la fortificación de líneas clave y en el uso de armas proporcionadas por aliados occidentales. La capacidad de los ucranianos para responder con precisión a los ataques rusos, particularmente mediante drones y artillería guiada, frenó significativamente el avance del enemigo. Aunque las fuerzas rusas lograron ciertos éxitos iniciales en áreas como Mariupol, estos logros vinieron acompañados de un alto costo humano y material. El terreno en esta región también presentó desafíos únicos. Las vastas llanuras del Donbás, combinadas con zonas urbanizadas, crearon un entorno donde cada metro de terreno ganado o perdido podía significar días, incluso semanas, de combates intensos. Esto convirtió el avance ruso en un proceso lento y agotador, tanto para sus tropas como para los defensores ucranianos. La transición hacia el Donbás y la costa sur reflejó un cambio en la dinámica del conflicto, transformándolo en una guerra de desgaste. Aunque Rusia había esperado lograr rápidos progresos en esta nueva etapa, la resistencia ucraniana demostró ser igualmente formidable en este frente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, quedó claro que este conflicto sería mucho más largo y complejo de lo que cualquiera de los bandos había anticipado. Número 4. Estadísticas de desgaste militar. La guerra en Ucrania ha expuesto un nivel de desgaste militar que pocos conflictos modernos han alcanzado. Según estimaciones, Rusia ha perdido hasta el 90% de su fuerza inicial de invasión, compuesta por 360.000 soldados. Estas cifras reflejan tanto bajas mortales como heridas incapacitantes, dejando a muchas unidades al borde del colapso. En el caso de Ucrania, las pérdidas humanas también han sido significativas, pero su capacidad de resistencia ha sido reforzada por el apoyo militar y logístico de los países aliados. El alcance del desgaste no se limita únicamente a las fuerzas humanas. Rusia ha perdido más de 17.000 vehículos militares, incluidos 3.309 tanques, una cifra que subraya la intensidad de los combates. Estas pérdidas han sido documentadas por fuentes de inteligencia y monitoreo, como análisis de imágenes satelitales y datos de campo. Mientras tanto, Ucrania, aunque con menos recursos, ha logrado mantener operaciones efectivas en gran parte gracias a su modernización militar previa al conflicto. Uno de los factores principales detrás de estas estadísticas es la naturaleza del combate en curso. Los enfrentamientos en el Donbás y otras regiones han degenerado en una guerra de trincheras y duelos de artillería, donde cada metro de terreno ganado o perdido tiene un costo exorbitante. Este enfoque táctico, aunque efectivo para contener avances rápidos, también ha llevado a un agotamiento considerable en ambos bandos. El factor humano en estas estadísticas es igualmente impactante.
Tanto soldados como civiles han enfrentado condiciones extremadamente difíciles, desde largas jornadas en el campo de batalla hasta la destrucción de hogares y comunidades. Las imágenes de soldados agotados y las historias de resiliencia en medio del caos han llegado a simbolizar el costo humano del conflicto. En última instancia, estas cifras revelan la brutalidad y el desgaste inherente a esta guerra prolongada. Mientras los líderes militares y políticos intentan calcular las próximas jugadas, el impacto de estas pérdidas sigue siendo un recordatorio constante de los sacrificios que este conflicto exige. Cada número cuenta una historia, no solo de una máquina militar debilitada, sino también de las vidas y esperanzas que han sido devastadas en el proceso. Número 5. Estrategias militares contrapuestas. El conflicto en Ucrania ha puesto de manifiesto un choque de estrategias militares profundamente distintas entre las fuerzas rusas y ucranianas. Por un lado, Rusia ha recurrido a tácticas de desgaste, caracterizadas por bombardeos masivos y prolongados, con el objetivo de agotar tanto los recursos como la moral de las tropas ucranianas. Esta estrategia, aunque poderosa en su ejecución, ha demostrado ser costosa y, en muchos casos, ineficaz para lograr avances rápidos y significativos en el terreno. Por otro lado, Ucrania ha adoptado un enfoque más dinámico y adaptativo, basado en contraofensivas localizadas y bien planificadas. Este método se ha visto fortalecido por el constante suministro de armas modernas y tecnología de sus aliados occidentales. Equipos como sistemas antitanque portátiles, drones de alta precisión y artillería avanzada han permitido a las fuerzas ucranianas maximizar su efectividad en el campo de batalla, incluso frente a un enemigo con superioridad numérica. Un ejemplo claro de estas estrategias enfrentadas se observa en los duelos de artillería que dominan gran parte del conflicto. Mientras Rusia lanza bombardeos masivos para destruir infraestructura y debilitar posiciones enemigas, Ucrania responde con ataques quirúrgicos que se enfocan en objetivos clave, como depósitos de municiones y centros de mando. Esta capacidad de golpear de manera precisa ha sido crucial para equilibrar las fuerzas en una guerra que, de otro modo, estaría inclinada hacia Rusia. Otro aspecto destacado es el uso de la logística y la movilidad en ambas estrategias. Mientras Rusia depende de largas líneas de suministro que a menudo se vuelven vulnerables a emboscadas y ataques, Ucrania ha optimizado sus operaciones móviles, utilizando brigadas ágiles capaces de adaptarse rápidamente a los cambios en el frente. Esta diferencia ha sido especialmente evidente en regiones como el Donbass, donde la capacidad de movimiento puede marcar la diferencia entre un avance y un estancamiento. El enfrentamiento de estas tácticas también refleja la influencia de las respectivas filosofías militares. Mientras que Rusia sigue utilizando enfoques heredados de la era soviética, Ucrania ha integrado métodos más modernos, inspirados en los estándares de la OTAN. Este choque de estrategias ha convertido al conflicto en un escenario donde la tecnología, la inteligencia y la adaptabilidad han demostrado ser tan importantes como la fuerza bruta. Número 6. Modernización del ejército ucraniano. Desde la anexión de Crimea en 2014, Ucrania inició un ambicioso proceso de modernización de sus fuerzas armadas, marcando un punto de inflexión en su estrategia militar. Abandonando las doctrinas soviéticas que habían definido su estructura durante décadas, Ucrania decidió adoptar los estándares de la OTAN, tanto en organización como en entrenamiento. Este cambio resultó ser un factor clave en la capacidad del país para resistir la invasión rusa a gran escala. Una de las transformaciones más significativas fue la creación de brigadas autónomas, capacitadas para operar con un alto grado de independencia. Este enfoque permitió que cada unidad militar pudiera tomar decisiones rápidas y efectivas en el campo de batalla, una habilidad esencial en un conflicto tan dinámico. Además, los soldados ucranianos comenzaron a ser entrenados con tácticas modernas, lo que les permitió adaptarse a los retos planteados por el uso de nuevas tecnologías y armamentos avanzados. Otro aspecto destacado de esta modernización fue el equipamiento. A partir de 2014, Ucrania comenzó a recibir apoyo militar de Occidente, incluyendo sistemas de defensa aérea, vehículos blindados y armamento antitanque. Estas contribuciones no solo fortalecieron las capacidades defensivas del ejército ucraniano, sino que también lo prepararon para implementar estrategias más ofensivas en puntos clave del conflicto. El cambio también se reflejó en la cultura militar. Las jerarquías estrictas y formales fueron reemplazadas por estructuras más flexibles y colaborativas.
Los términos tradicionales como camarada fueron sustituidos por un lenguaje más cercano a las prácticas de la OTAN, como el uso de Sir y el rango específico de los oficiales. Este detalle, aunque simbólico, marcó un alejamiento del legado soviético y una apuesta por un modelo más occidentalizado. La modernización del ejército ucraniano no se limitó al entrenamiento y equipamiento. La inteligencia militar también se fortaleció significativamente, integrando sistemas digitales avanzados que permitieron una mejor coordinación y planificación de operaciones. Este enfoque proactivo ha sido crucial en el conflicto actual, donde cada ventaja tecnológica puede marcar la diferencia en el resultado de una batalla. En última instancia, esta modernización no solo transformó al ejército de Ucrania, sino que también sirvió como una declaración de independencia estratégica. Enfrentándose a un enemigo mucho más grande y mejor equipado, Ucrania ha demostrado que la preparación y la adaptabilidad pueden ser más poderosas que la mera superioridad numérica. Número 7. Uso y pérdidas de drones. En el conflicto de Ucrania, los drones se han convertido en una herramienta clave que ha redefinido las tácticas militares en ambos bandos. Desde el inicio de la invasión, Ucrania ha utilizado drones de fabricación local y extranjera para llevar a cabo misiones de reconocimiento, vigilancia y ataque. Estas pequeñas y ágiles máquinas han permitido a las fuerzas ucranianas superar las limitaciones numéricas y tecnológicas frente a un enemigo aparentemente superior. Por su parte, Rusia también ha adoptado el uso masivo de drones, importando grandes cantidades de modelos fabricados en Irán y produciendo sus propias versiones. Sin embargo, la guerra de drones en este conflicto no solo se mide por el número desplegado, sino también por las pérdidas sufridas. Ucrania ha informado de la pérdida de hasta 10.000 drones al mes, una cifra que subraya la intensidad del enfrentamiento y la dependencia de esta tecnología. El impacto de los drones va más allá de los números. Estos dispositivos han permitido a Ucrania realizar ataques quirúrgicos contra objetivos estratégicos rusos, como depósitos de municiones, líneas de suministro y posiciones fortificadas. La precisión de los drones ha sido un factor clave en el éxito de muchas operaciones ucranianas, incluidas aquellas en las que se han utilizado para golpear vehículos blindados y barcos de guerra. A pesar de estas ventajas, las pérdidas masivas de drones han llevado a Ucrania a desarrollar una capacidad de producción local sin precedentes. En 2024, se estima que el país producirá hasta 1 millón de drones, marcando un avance significativo en su autosuficiencia tecnológica. Este esfuerzo ha sido complementado por el apoyo de una coalición de países aliados que han prometido entregar 1 millón adicional de drones para febrero de 2025. Rusia, por su parte, también ha aumentado su producción, con planes de fabricar más de 2 millones de drones en el mismo año. La introducción de drones autónomos impulsados por inteligencia artificial ha añadido una nueva dimensión a este conflicto, permitiendo operaciones más complejas y reduciendo la dependencia de operadores humanos. La guerra en Ucrania ha demostrado que los drones no son solo una herramienta de apoyo, sino una pieza central en la estrategia militar moderna. A medida que ambos bandos continúan innovando y adaptándose, la competencia en el aire se mantiene como uno de los elementos más dinámicos e impredecibles de este conflicto. Número 8. Pérdidas navales rusas. La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto una sorprendente vulnerabilidad en la armada rusa, particularmente en el Mar Negro. Hasta la fecha, Rusia ha perdido 26 buques de guerra, incluidas embarcaciones clave como destructores, submarinos y barcos anfibios. Estas pérdidas, atribuibles en gran parte al ingenio militar ucraniano, han tenido un impacto devastador en la capacidad de Rusia para proyectar poder naval en la región. Uno de los factores principales detrás de estas bajas es el uso de drones navales y misiles de alta precisión, como los ATACMS y los Storm Shadow. Estas tecnologías han permitido a Ucrania lanzar ataques certeros contra buques rusos, incluso en puertos considerados seguros como Sebastopol. Un ejemplo notable fue el hundimiento de un submarino de la clase Kilo, una inversión multimillonaria de Rusia, que se convirtió en blanco de un misil de largo alcance. El alcance de las pérdidas rusas en el mar no se limita a los buques hundidos. Los constantes ataques ucranianos han obligado a Rusia a retirar su flota del Mar Negro, desplazándola a bases más seguras y, en algunos casos, limitando su operatividad.
Esto representa un cambio estratégico significativo, ya que el control naval de la región era uno de los pilares de los objetivos militares rusos. Por otro lado, Ucrania ha logrado estas hazañas a pesar de tener una capacidad naval limitada. Careciendo prácticamente de una armada al inicio del conflicto, el país ha dependido de innovaciones locales, como el desarrollo de drones marítimos y la adaptación de sistemas de misiles proporcionados por sus aliados. Esta estrategia asimétrica ha demostrado ser altamente efectiva, desafiando las expectativas iniciales sobre el dominio naval ruso. El impacto de estas pérdidas va más allá del ámbito militar. La capacidad de Ucrania para neutralizar activos estratégicos en el mar ha reforzado su posición en la guerra y ha enviado un mensaje claro a sus aliados y adversarios. Incluso frente a una potencia naval superior, la combinación de innovación y determinación puede nivelar el campo de juego. Mientras Rusia continúa enfrentando desafíos para reconstituir su flota y adaptarse a las nuevas tácticas ucranianas, queda claro que el dominio naval en esta guerra es un juego de persistencia, tecnología y estrategia. Cada barco perdido no solo representa un golpe a la capacidad operativa rusa, sino también un recordatorio del costo de subestimar a un adversario determinado. Número 9. Ayuda militar occidental. Desde el inicio del conflicto en Ucrania, el apoyo militar de los países occidentales ha sido crucial para la resistencia y las contraofensivas del ejército ucraniano. Una coalición de 54 naciones, incluidas las potencias de la OTAN y otras aliadas, ha donado más de $118 mil millones en asistencia militar. Este apoyo no solo ha proporcionado armamento avanzado, sino que también ha reforzado la moral de las fuerzas ucranianas y de su población. Entre los principales contribuyentes se encuentra Estados Unidos, que ha destinado más de $55 mil millones en equipos y suministros militares. Este paquete incluye sistemas avanzados como los HIMARS, misiles antitanque Javelin y defensas aéreas de última generación. Los países europeos, aunque en menor medida, también han aportado recursos significativos. Polonia, Alemania y el Reino Unido destacan por sus donaciones de tanques modernos, vehículos blindados y sistemas de artillería. El impacto de esta ayuda ha sido inmenso. Ucrania ha utilizado estos recursos para fortalecer sus líneas defensivas, lanzar contraofensivas y recuperar territorios ocupados. Por ejemplo, los sistemas HIMARS han sido fundamentales para golpear depósitos de municiones y líneas de suministro rusas, mientras que los tanques Leopard y Challenger han proporcionado capacidades ofensivas esenciales en el campo de batalla. La colaboración no se ha limitado al envío de equipos. Los aliados también han brindado entrenamiento intensivo a los soldados ucranianos, preparando a las fuerzas para operar con tecnología moderna y tácticas avanzadas. Esto ha sido particularmente útil para integrar sistemas complejos, como los aviones de combate F-16, que Ucrania comenzará a recibir en los próximos años. Sin embargo, la ayuda no ha estado exenta de desafíos. La diversidad de los equipos donados ha creado dificultades logísticas para Ucrania, que debe manejar una amplia variedad de sistemas con diferentes especificaciones y requisitos de mantenimiento. A pesar de estos obstáculos, la eficiencia del ejército ucraniano en el uso de estos recursos ha sido notable, lo que demuestra su capacidad para adaptarse rápidamente. La magnitud y consistencia de este apoyo reflejan el compromiso de Occidente con la defensa de Ucrania. Además de fortalecer su capacidad militar, este respaldo envía un mensaje claro a Rusia. La comunidad internacional está decidida a resistir cualquier agresión que amenace la soberanía de una nación. La ayuda militar occidental sigue siendo un pilar central en la lucha por la libertad y la estabilidad en Ucrania. Número 10. Impacto económico en Rusia. La invasión de Ucrania no solo ha tenido consecuencias militares para Rusia, sino que también ha provocado un impacto económico devastador en el país. Según estimaciones recientes, Moscú ha gastado más de $210 mil millones en su esfuerzo bélico, una cifra que refleja el alto costo financiero de mantener una guerra prolongada. Este gasto ha drenado recursos que, de otro modo, podrían haberse destinado al desarrollo interno, dejando a la economía rusa en una posición cada vez más precaria. Uno de los mayores golpes económicos ha sido la pérdida significativa de ingresos por exportaciones de gas natural,
Antes de la guerra, Europa representaba uno de los principales mercados para el gas ruso, pero las sanciones impuestas por la Unión Europea y otros países han reducido drásticamente esta demanda. En 2024, se estima que Rusia perderá entre 27.000 y 34.000 millones de dólares en ingresos por gas, lo que equivale al presupuesto nacional planificado para educación y salud. Las sanciones internacionales también han aislado a Rusia de los mercados financieros globales. Más de 320.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso han sido congelados, y las restricciones han limitado severamente su acceso a tecnología crítica, como semiconductores y sistemas industriales. Este aislamiento ha afectado particularmente al sector tecnológico, que ya enfrenta un éxodo masivo de trabajadores cualificados y empresas extranjeras. La inflación y los tipos de interés han aumentado significativamente desde el inicio de la guerra. Aunque el Banco Central ruso logró controlar inicialmente la inflación con alzas en las tasas de interés, estas medidas no han sido suficientes para contrarrestar los efectos de las sanciones y la pérdida de confianza en la economía. En 2024, la inflación alcanzó un 7%, mientras que los tipos de interés subieron hasta el 18%, lo que ha dificultado aún más el acceso al crédito para empresas y ciudadanos. Además, los costos militares continúan aumentando. El presupuesto de defensa representó el 23% del gasto gubernamental en 2023, un incremento significativo en comparación con años anteriores. Esto ha limitado la inversión en sectores clave como infraestructura, tecnología y bienestar social, exacerbando las dificultades económicas para la población. El impacto económico de la guerra en Rusia pone de manifiesto el precio de mantener un conflicto prolongado. Aunque el Kremlin ha intentado minimizar las consecuencias internas, las cifras revelan una realidad cada vez más insostenible para la nación.